para esta vinculación entre lo que sería el teatro visto desde la arquitectura y desde la historia urbana en la ciudad de Bogotá. Entonces, estamos atentos. Mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. El tema es fantástico, entretenidísimo. Pues, y en el Teatro Municipal converge todo, ¿no? Las artes plásticas, la música, la literatura, por ahí pasan los pintores de la Escuela de Bellas Artes, por ahí pasan los pintores que se formaron en la escuela y después ya tienen otras tendencias. Es el primer arquitecto que se considera como el primer arquitecto colombiano. Y sobre todo tiene de bonito y de horrible la historia del Teatro Municipal, es que si bien tiene una historia súper interesante, de repente desaparece y lo tumban y desapareció del todo. Ahora le dicen a uno Teatro Municipal y uno dice, ah, sí, el que se llama ahorita Jorge Eliezer Gaitán. Pero de ese teatro municipal que fue tan importante desde finales del siglo XIX hasta 1952, nadie más tiene ninguna noción, ¿no? Y cuando vamos pasando por ahí, está el gran espacio al lado del observatorio y nadie se le ocurre que ahí había un teatro. Entonces esto es un poco un homenaje a esa historia nuestra, ¿no? En que pensamos que las cosas desaparecen cuando las tumbamos. La representación de las ilusiones. El edificio para el Teatro Municipal de Bogotá, 1885-1952. Para finales del siglo XIX, cuando se iniciaba la hegemonía conservadora, el empresario italiano Francesco Zenardi propuso la construcción de un edificio que sirva para teatro lírico o dramático, para picadero y para ejercicios gimnásticos y de prestidigitación. En 1952, el gobierno conservador ordenó la demolición del edificio. Esta es una breve historia de la representación de las ilusiones en un escenario público. Veamos entonces los antecedentes de ese primer escenario que se construirá como una compañía público-privada. En 1742, José Tomás Ramírez y José Dionisio del Villar solicitaron al virrey permiso para establecer una casa de comedias. Señor. Compraron un terreno en el barrio de la Catedral y el maestro albañil Alonso Morales y el maestro mayor de carpintería José Antonio Suárez empezaron a construir un edificio siguiendo los planos del Teatro de la Cruz de Madrid. De la supervisión y el diseño se haría cargo el coronel del Real del Cuerpo de Artillería, Domingo Schiacchi, quien para entonces venía desarrollando varias obras. El coronel se distancia prontamente, arguyendo su desconocimiento en este tipo de construcciones. Pues eran más construcciones de tipo civil las que hacía Schiacchi. Según Ortega, entonces, el frente no tenía la menor belleza artística. Tenía 3 órdenes de palcos, un escenario incompleto y sin cuartos para los artistas. La platea en forma de herradura medía 22.50 metros de largo y 15 metros de ancho. Conocido como Casa de las Comedias, servía para toda clase de espectáculos. Toda clase es toda clase de espectáculos, ¿no? Porque pues hasta toros, malabaristas, contorsionistas, circo, animales, lo que fuera que había ahí. En 1824, a la muerte de Ramírez, lo compraron los hermanos Juan Manuel y Antonio Arrubla, hermanos antioqueños, constructores luego de las Galerías Arrubla. Para entonces, entre ese periodo, entre 1824 y 1899, los Acuña construyen todo Bogotá, están en todo. Se los venden en 1858 a Wenceslao Pisano y Zenón Padilla. Este último, don Zenón, sería alcalde de Bogotá. Lo apodaban el terror de las nieves por su tendencia a demoler.
El tipo se subía daba la orden a alguno que se subiera en un bulldozer y atravesaba, entre otros de esas calles que hizo el señor Padilla, la calle 22. Dueño también conocido como del Chorro de Padilla, el Chorro de Padilla, que todavía existe un pedacito del Chorro de Padilla al lado del puente Holguín, cerquita a Monserrate. Intervienen algunas adecuaciones y lo dotan con un par de faroles a gas, o por lo menos alumbran como el exterior también. Tan solo 10 años después, Bruno y Timoteo Maldonado deciden comprarlo. Se rebautiza Teatro Maldonado y contratan a Julián Lombana para que diseñe la fachada. Esta es la fachada de Lombana, que ya es un poco ya casi neoclásica. Anoche tuvo lugar en el Palacio una reunión animada con el exclusivo fin de acordar las bases para la edificación de un nuevo teatro. Si acaso me alejo un poco de la política para entregarme a asuntos puramente artísticos, lo hago inspirado por el amor que siento por el teatro, ya que él hará olvidar un poco nuestra situación angustiosa y contribuirá al fomento del teatro colombiano, el cual poco a poco irá abriéndose paso a través de las demás repúblicas hermanas. Este es un discurso pronunciado por Núñez en 1885, cuando expropia el antiguo Teatro Maldonado, argumentando estaba en estado ruinoso. La realidad verdadera, era que en el teatro hacía rato se estaban reuniendo sus contradictores y los enemigos de la regeneración. Allí además se estaban representando distintas obras en contra del régimen. Entonces lo que había que hacer era tumbarlo. El Teatro Maldonado entonces fue expropiado por asuntos políticos y se construyó un teatro a la italiana. El Teatro Nacional será bautizado en 1892 Cristóbal Colón. La construcción del Teatro Municipal se propuso unos años antes y fue demolido en 1952 porque el gobierno conservador consideró que estaba en muy mal estado. La realidad también era que los liberales venían organizando de tiempo atrás conferencias, eventos culturales, obras de teatro y en los años 40 se organizaban los viernes culturales, donde los opositores del régimen, entre ellos Gaitán, Turbay y el mismo Lleras, se tomaban la palabra. El inicio del periodo de la regeneración y las medidas de los gobiernos conservadores posteriores al 9 de abril marcarán un momento clave en la ciudad y en las manifestaciones artísticas y culturales del país. Retrocedamos entonces para adentrarnos en la historia de la construcción de un escenario para las artes. En La Jeringa, un periódico en 1849, dice: hemos dado en el chiste de que el mejor medio de coronar una empresa es el de las asociaciones, las compañías anónimas. Por Dios, que no hay cosa más divertida que una compañía empresaria. Figúrese el mismo diablo, que no hay bicho que no esté listo a hacerse inscribir en la lista de cofrades. Ello es que la vanidad entra por algo, sino en el todo, en estas acciones. La nota se refiere al proyecto de la Sociedad Filarmónica de Conciertos, 1846-1857, que acaba de poner la primera piedra de su gran edificio, diseño de Thomas Reed, donde se impartirá educación musical, teatral, literaria y artística. El edificio de la sociedad sería el punto de reunión de nuestra sociedad culta y tendrá sala para conciertos, bailes, juntas, exhibiciones artísticas e industriales y convites. La sociedad además había creado una escuela de dibujo. Los federalistas intentaban salir del ostracismo heredado de la colonia, del modelo español, e intentaban construir una república. Ese estaba construido en San Victorino, en la pura esquina de la esquina norte de la plaza de San Victorino. Estas son las ruinas del edificio para la Filarmónica. El sueño romántico náufrago y el edificio quedó inconcluso, como quedaría inconcluso por 80 años el Capitolio Nacional. Sin embargo, el asunto de conformar una sociedad para sacar adelante un proyecto a través de la venta de acciones era la única manera de avanzar en un país sumergido en las guerras intestinas. La empresa de energía eléctrica, de navegación, de gas, de transporte público, de ferrocarriles, entre otras, se iniciaron como inversiones privadas.
La Constitución de 1886, cuando apenas empieza la propuesta del Teatro Municipal, le cierra el paso al Estado laico y restringió el ejercicio de la ciudadanía, el derecho a la libre expresión, a la libertad de prensa y a la libre asociación quedaron en entredicho con disposiciones como la Ley de Caballos y la Ley de Prensa. Además, el gobierno impedirá que en el desempeño de asignaturas literarias, científicas y en general en todos los ramos de instrucción se propaguen ideas contrarias al dogma católico y al respeto y veneración debidos a la Iglesia. Es decir, los espectáculos que se podrían hacer también estaban censurados. Durante el gobierno conservador se cerró el observatorio, se instituyó la censura a la prensa, se restringieron las manifestaciones artísticas. Sin embargo, este confuso y sangriento siglo XIX, que termina con el inicio de la Guerra de los 1000 días, será también, de cierta forma, el siglo de las luces. Antes de todo, los gobiernos liberales habían invitado a las diferentes compañías itinerantes a hacer presentaciones en la ciudad. A Bogotá, una ciudad a 2.640 metros del mar, llegan a partir de 1840 diferentes compañías italianas, quienes se encargan, entre otras, de montar óperas, que se considera el arte culto que reúne las artes y las letras, el buen gusto y el refinamiento europeo. Para llegar, las compañías remontaban el Magdalena, llegaban a Honda, al puente de Arrancaplumas, y a Lomo de Mura remontaban la cordillera. Traen consigo las escenografías, el vestuario, la utilería, además de las partituras, los actores y cuanta vitualla se puede uno imaginar. Por supuesto, una vez acá, pues la compañía tenía que permanecer por meses y luego se va a trasladar a las otras ciudades, que es otra del periplo para volver a empezar. Y algunos o se iban quedando por ahí o definitivamente se morían en la travesía. Este país de regiones está además en permanente guerra. Don Francesco Zenardo, cuando propone la construcción de un teatro, ya ha montado en el Teatro Maldonado varias óperas con éxito rotundo. Se ha encargado también de traer una compañía infantil de acróbatas y una compañía que montaba espectáculos para niños. Era muy raro que todas las compañías que llegaban, ninguna estaba pensando en el público infantil. Zenardo además constituyó una compañía con el director de orquesta Lombardi, con artistas de renombre internacional. Se tenía que ser muy italiano y muy loco para llegar a far la América en una ciudad, en un país en permanente guerra. Pero ahí llegaban los italianos y todos cantando. La compañía del italiano había recorrido los pocos espacios de la ciudad, desde el Circo de San Diego, en el extremo, al lado de la Recoleta de San Diego, donde ahora está la Plaza de Toros de Santa María, hasta el Teatro de Maldonado, donde está el actual Teatro Colón. Incluso se han montado, cuando el clima lo permitía, espectáculos al aire libre en las vecindades de las Clarisas, detrás del Capitolio, el Enfermo de Piedra, aún en construcción. El lote en el barrio de la Catedral, vecino de la Plaza Mayor de Bolívar, sería perfecto para la construcción de un escenario de grandes proporciones. La ciudad necesita de un escenario y lo ratifica el mismísimo Cordovés Mouri, que también además es godo, ¿no? Concluiremos haciendo votos porque hecho raíces en Bogotá la costumbre de asistir al teatro, no solo entre la gente acomodada, sino también en la clase obrera, para que tenga lecciones objetivas de cultura y se aleje de las tabernas que devoran la salud y el ahorro. Pero para esto es indispensable que los empresarios de teatro hagan algo en beneficio de la última. En la prensa se afirma que la primera compañía de ópera vino a Bogotá en 1848 y montó El Trovador, El Califa de Bagdad, El Barbero de Sevilla, Lucía de la Mermur, Italiana en Argel, entre otras. Hubo luego un interregno de 11 años en las guerras entre los federales, para que Bogotá conociera la segunda compañía, que debutó el 1 de junio de 1858 y trabajó permanentemente hasta el 23 de junio de 1859. Durante ese año no solamente estaba en Bogotá, sino en Medellín. Vino en tercer lugar la compañía de Rosina Olivieri, quien murió en Honda, víctima de las penalidades de la navegación en el Magdalena, con unas fiebres terribles.
De ahí en adelante, Bogotá tuvo ópera en 1865, 2 compañías en el 66, una en el 68, 2 en el 74, una en el 75, una de ópera y una de zarzuela en el 76, y la compañía de Zenardi en los 80. A Zenardi le debemos el conocimiento del verdadero arte lírico para leite de ricos y pobres, dicen en la prensa. Aquí tenemos los avisos de las presentaciones. También Lucía de la Mermur para el aniversario del nacimiento del Libertador. Tienen hay un gusto infinito por la ópera en Bogotá. La ciudad necesita de un verdadero teatro, afirma el empresario con su experiencia de años por Latinoamérica, y debe ser entonces un escenario de 12 por 11 metros, un patio con piso movible de madera que sirva de picadero, una galería superior, 60 palcos de 1,50 por 1,40, el alumbrado de al menos 160 lámparas de gas y el uso de finas maderas. Un lugar donde se pudieran montar óperas, zarzuelas, conciertos y espectáculos de prestidigitación y malabares, entre otras. La construcción del nuevo escenario contará con varios obstáculos y don Zenardo quedará después como Dios quiere las almas, según se afirma en la prensa. Si bien Zenardi tiene ya los planos, negociar los lotes no es tarea sencilla, pues estos pertenecen a la municipalidad. La escuela de las Claricias sigue funcionando, pero los bienes de las religiosas están aún en proceso de desamortización. Según la prensa de entonces, el lugar se ha convertido en un muladar. Zenardo necesita un lote mayor, pues las condiciones del teatro que se propone construir así lo requieren. Y después que ha visto el éxito, quiere hacer un teatro más grande. La propuesta es acogida para convertirla no en escenario privado, sino en iniciativa municipal. Si va a ser teatro, tiene que ser una escuela de buenas costumbres, durante los asistentes puedan aprender el mundo antes de conocerlo. En el teatro, dicen los miembros de la regeneración, el hombre joven aprende a ser valiente como el Cid, generoso como Augusto, religioso como Lusignan, mientras la joven señorita aprende allí los deberes de una esposa con Gabriel de Emilio Augier. El público es según lo forméis, representad piezas decentes y tendréis un público apropiado. Después, un espacio civilizatorio y se escogerá el repertorio, por supuesto. Aquí está el observatorio. Este era el antiguo jardín de Mutis, aquí está la casa de la escuela de Mutis y aquí estaba el edificio de la escuela de las Clarisas. Se inician entonces las negociaciones. La ciudad era propietaria de un edificio en el que funcionaba la escuela Santa Clara, vecino al predio número 187, recién adquirido por unas señoras. Acordémonos que Bogotá era una ciudad muy densa, ¿no? En la que se habían ido construyendo los solares y a medida que iba creciendo la ciudad. El contrato se firmó el 4 de diciembre de 1887 con la condición de que el Consejo edifique el muro que divide el lote y nombra 2 arquitectos para examinar los nuevos planos presentados por el señor Zenardi. El delegado principal para esta labor fue el arquitecto nacional Pietro Cantini. Se exige un nuevo plano y un contrato adicional. El señor Zenardi debe entonces dar más dinero y podría hacer usufructo del mismo por 15 años. Zenardi entregó la suma de 10.000 pesos como garantía. Sin embargo, el dinero resultó limitado. Se creó entonces la compañía constructora y explotadora del teatro, modificando el acuerdo inicial. El presidente Carlos Alguín acepta finalmente la legalización de la compañía constructora del teatro, da personería a la compañía y la reconoce oficialmente en 1888. El mayor accionista, por supuesto, es Zenardo. Se unen entonces el alcalde de la ciudad, Higinio Cuaya, primo del presidente Rafael Núñez, Luis Rivas, gerente del Banco Internacional, y Jorge Price, director de la Academia Nacional de Música, hijo a su vez de Henry Price, quien había comandado el sueño trunco de la Sociedad Filarmónica. Y para entonces había logrado consolidar la Academia Nacional de Música, contando ya con varios alumnos.
Higinio Cuaya, por su parte, es conservador, pero es un conservador muy progresista y será quien dicta los acuerdos sobre higiene, urbanización, acueductos, entre otros. Entre otros es cuando se anuncia la necesidad de la canalización del río San Francisco, lo que dará origen muchos años después a la Avenida Jiménez. Entonces, estos son los títulos de acción al portador de la compañía explotadora y constructora del Teatro Municipal. La prensa reseña incrédula los avances de la iniciativa de Don Zenardi a pesar de todas las trabas que le han puesto. La primera piedra del Teatro Municipal fue puesta hace muy poco tiempo y todos creímos que nuestros hijos no lo verían terminado, como quizá nosotros no veamos el Capitolio terminado por otros, o que nadie lo vería como nadie vio la Filarmónica, o que se pondría otra piedra como sucedió con el Monumento a los Mártires. Pero no sucedió nada de esto a pesar de las dificultades que encontró el activo empresario. La obra siguió adelante y cuando ya en ella se desmayaba por falta de recursos, pero no de perseverancia, una compañía organizada por hombres patriotas y activos le dio vigoroso impulso. Entonces arriba tenemos el Capitolio aún sin concluir, esta plaza de Bolívar ya rodeada por su jardín inglés, ya no francés, y este es el primer boceto de Reed de la Filarmónica. Es el obelisco de los mártires, que queda inconcluso, como todas las obras de Reed, que finalmente va a ser terminado, más o menos terminado en 1899, y luego otra vez intervenido en 1910, cuando la plazuela se vuelve parque. Y es intervenido por otro de los italianos que habían llegado en ese momento, que es Lombardi. Lombardi va a ser también profesor de la Escuela de Bellas Artes. Entonces aquí tenemos los lotes de contiguos al observatorio. Perdón. La Plaza de Bolívar y esta foto que es bonita, que es de esa obra inconclusa, de todo ese nuevo orden de la arquitectura republicana del Capitolio. El 17 de noviembre de 1887, después de varios avatares, el alcalde Higinio Cuaya puso la primera piedra del futuro escenario para la capital del país. En mayo 8 de 1889 se llevó a cabo el proceso de licitación para la construcción de la cubierta. Para el 31 de agosto de 1889 se reportan por parte de la compañía avances de 711 metros cúbicos de muro usando 355.500 ladrillos, la erección de las columnas del arco armónico, los entresuelos de los corredores y se declaran listos los materiales para la cubierta que ya tiene una armadura sólida. Por medio de Price, por supuesto, se han perdido las colgaduras, los adornos y un cielo Hamburgo. Y el diseño estaría a cargo del arquitecto Mariano Sáenz de Santa María, o Mariano Santa María. El 15 de febrero de 1890 se inauguró el teatro, por supuesto con ópera, con El Trovador de Verdi, a cargo del grupo de la ópera italiana de la compañía Azzali. Asistió al magno evento el presidente de la República, Rafael Núñez, acompañado de sus ministros. Cada uno tuvo que llevar su asiento. Únicamente el palco del presidente fue honrado por la compañía, que llevó personalmente las sillas para su excelencia. La cubierta se fue cerrando de a pocos y aunque era muy concurrido, se advertía de la necesidad no solo de portarse adecuadamente, sino de llevar sombrilla. En el caso de lluvia fuerte, se cancelaba la función. Aquí tenemos el Teatro Municipal. Allí aquí esto es lo que vemos, blanco es el busto de Mutis, pues es el momento en todo el momento están emplazando algún busto en alguna parte. Aquí está el observatorio, la reja que se le hace a finales del siglo XIX, y el gran edificio del municipal, que como vemos es largo, pero no solamente es largo, sino que ocupa un pedazo grande de la manzana. Pero bueno, ¿quién era Santa María? Fue elegido por Zenardi desde antes de proponer el proyecto. María Santa María nació en Bogotá, estudió en Francia y en Alemania, obtuvo el título de profesor de arquitectura en 1880.
En el 83 regresó a Colombia y en ese mismo año, en el marco de la exposición del centenario del Libertador Simón Bolívar, gracias a su proyecto de Arco del Triunfo al Libertador, obtuvo el primer premio o corona de oro en arquitectura. Santamaría asume, una vez llegados distintos trabajos, y lo nombran director de la sección de arquitectura de la Escuela de Bellas Artes en 1886. Apenas hace Urdaneta la Escuela de Bellas Artes. En 1899 empieza la construcción del Bazar Veracruz, la primera construcción moderna en plena calle Real, y Gastón Lelarge, en la revista Ilustrada, bajo un seudónimo, escribe una reseña afirmando que este edificio acusa las líneas de un verdadero arquitecto. El edificio es un encargo de Copp, quien no hace mucho ha empezado la que será la gran empresa Bavaria. Por algún tiempo dirigió Santamaría la Escuela de Bellas Artes y en ella profesó la cátedra de arquitectura, en la cual descolló no solo por sus profundos conocimientos especiales, sino también por ser acuarelista de primer orden. Fervoroso adorador de la belleza en todas sus manifestaciones, sabía el infundir en el alma de sus discípulos, que tanto a él debemos, el mismo fuego que la suya propia alimentaba. Eso diría su alumno Escipión Rodríguez. Escipión Rodríguez, como veremos, fue después un alumno destacado y construirá uno de los pabellones en el Parque de la Independencia en 1910. Pero ¿por qué tanta demora y tanto complique para la construcción? Esa intención de construir un escenario que terminó convirtiéndose en una relación pública-privada se cruzó también con la expropiación del Teatro Maldonado y la construcción de lo que sería el Teatro Nacional. El dinero se invertiría en este, mientras que el otro dependía de la compañía constructora. Entonces se cruzan los cables. Están el rico y el pobre. Pietro Cantini había llegado por concurso para intervenir el Capitolio Nacional. Como arquitecto contratado por el gobierno, tendrá varios encargos más, entre ellos el teatro en los predios del Maldonado. Es un teatro a la italiana que contará con varios italianos, quienes se vincularán además con la recién Escuela de Bellas Artes, fundada por Alberto Urdaneta en 1886. Entre las obras inconclusas o por hacerse, a Cantini le corresponde supervisar las obras del municipal. O sea, va a ir a dar consejos allí en el municipal mientras está tratando de hacer el Colón. Como dato curioso, Cantini no pudo terminar las obras del Colón, entre otros el que le hizo la guerra fue Pombo, y él volvió al Colón 20 años después de inaugurado. Pero bueno, ahí están todos los italianos, iguales que como en las óperas, aquí también están todos los italianos. En las distintas empresas convergen entonces los maestros Luigi Ramelli, Cesare Siginolfi, Lombardi, entre otros. Y por supuesto, los pintores que se están formando en la escuela, que han venido formándose en la Escuela Vázquez o en la Escuela de Bellas Artes. Luigi Ramelli entonces hará los capiteles para el arco armónico que rodea el proscenio y Cesare Siginolfi la lámpara que terminará en el Colón porque les parece que es muy fina para el municipal. En 1938 el municipal la solicita y hacen una gran obra para volverla a poner. Es muy difícil encontrar fotos del interior del municipal. Esta es una de las únicas en que vemos la pintura del cielo raso. Aquí está la ópera del Siginolfi, aquí alcanzamos a ver la estructura. Esta es una publicación de 1939, apenas recién han pasado las obras del municipal, lo vemos que si bien es un teatro del italiano, no está ornamentado como el Colón. Luigi Ramelli Foglia, entre 1883 y 1911, ejecutó la obra de ornamentación en yeso, cemento y piedra reconstituida más representativa en la ciudad. Desde su estudio taller y a través de la sección de ornamentación de la Escuela Nacional de Bellas Artes, formó jóvenes aprendices que más tarde difundieron el trabajo de decoración y escenografía por diferentes regiones del país. Entre sus aprendices están Silvano Cuellar, el pintor Eugenio Cerda y el ornamentista Abel Prieto Fernández.
Entonces vamos a ver cómo convergen en los teatros, pero obviamente se va corriendo por la ciudad esa influencia. Esa ciudad colonial que apenas se empieza a transformar, que va muy despacito, se empieza desde 1850 a tratar de alejarse de esa autoridad. Empezamos a mirar, ya no a España, sino a Francia e Italia, y se adorna tanto al interior como al exterior. Para la misma época se inaugura el primer espacio público. Estamos pensando en la necesidad de la participación del ciudadano. Es el Parque del Centenario del Libertador, que también está a cargo de Cantini y de Ramelli. La escuela de Ramelli y su hijo Colombo continuarán, y continuarán el oficio por muchos años más. Aún todavía tenemos las cosas de Ramelli, las baldosas y los artesonados de Ramelli. Las sucesivas exposiciones de la Escuela de Bellas Artes, asimismo, están educando al público. La librería Camacho Roldán incluso trae reproducciones de artistas extranjeros y le han dado el visto bueno de parte de la escuela, tanto pintura como escultura, y muchas de ellas serán adquiridas por la escuela para educar a los alumnos por recomendación de Rafael Pombo. Si bien se imparte la educación europea, tanto en arte como en música, se hace énfasis en la construcción de un lenguaje propio. La exposición de 1899 están Ricardo Acevedo, Epifanio Garay, Eugenio Cerda, Pedro Alcántara Quijano, Ricardo Moros Urbina, Jesús María Zamora, Pablo Rocha, Eugenio Peña, Flores, y empieza la discusión sobre si las mujeres entran a la escuela o siguen solamente con él apenas aprendiendo a leer, y casualmente una de ellas es la hija de Holguín, que es Margarita Holguín, que termina ganándose uno de los premios en 1910. El problema para educar a las mujeres es que les tienen que dar anatomía, y entonces para ver anatomía tienen que ver la anatomía, pero la anatomía en Bogotá para las mujeres empieza en la uña del dedo gordo, se detiene un poquito más allá del tobillo y luego empieza otra vez en la clavícula y hasta la cabeza. El resto no existe. Entonces tenemos a los artistas nacionales, empezamos ese costumbrismo, ¿no? Nos vamos a las regiones y vamos a mostrar. Esta es la escuela de Loza, de Moros Urbina, que nunca prosperó, como nunca prosperó la industria de papel tampoco, las dos de comienzos del siglo XIX. El arte tiene algo de divino. Él embellece la vida, levanta el carácter, dignifica al hombre, suaviza las costumbres y estrecha los vínculos de la vida social. La humanidad le debe a las artes muchos de sus bienes. Basta para persuadirnos de ello tener una mirada hacia las generaciones pasadas o en torno nuestro. Siempre donde quieran han sido las artes un elemento de bienestar y belleza y compañeras inseparables del hombre civilizado. La construcción de los dos teatros se convierte entonces en una empresa donde convergen no solamente las intenciones de la Escuela de Bellas Artes y la Academia de Música, sino el entorno que está proponiendo Núñez. Entonces están de director Mariano Santamaría, Cesare Siginolfi da escultura, Luigi Ramelli ornamentación, Alberto Urdaneta da dibujo, Pantaleosa da Mendoza da pintura, grabado madera Antonio Rodríguez y de música Jorge Price. El nuevo escenario reunirá las bellas artes, las letras y la música y será el espacio para la verdadera civilización. Este es un grabado. La Escuela de Bellas Artes va a funcionar, por supuesto, después de la expulsión de las órdenes religiosas. Los claustros tienen diferentes usos y la Escuela de Bellas Artes comparte con el batallón en el claustro de San Bartolomé. Lo que dicen que también sirve porque entonces están educando a los soldados, que son muchos muchachos de provincia que han llegado allí. Entonces, de una vez se aprovechan a ver lo que están haciendo, de pronto se vuelven afines a las artes.
Si bien el teatro no será suntuoso, aunque la constructora ha vendido bien las acciones, pues no da para tanto. O sea, no puede haber dorados, no puede haber tantos artesonados, tiene que haber mesura. Lo que le importa a Zenardi es que el teatro funcione. Este es el pabellón de las máquinas en el Parque de la Independencia de 1910, diseño y construcción de Ciprión Rodríguez, el alumno de Santa María. Es uno de los más alabados y en ese Parque de la Independencia vamos a construir todo lo que somos capaces en ese 1910, ¿no? Son los relojes de Pacho y una que otra maquinita. Cerda, además de pintor, era músico. El cuarteto Cerda hará presentaciones en el Teatro Municipal y Cerda participará también en la elaboración de las escenografías. Aquí tenemos una vista general del Salón de Pintura de la Exposición de Bellas Artes y Música en 1899, en la que exponen los alumnos todo lo que se está haciendo. En la ornamentación, pues entonces es, Ramelli pues es el duro, y Siginolfi era el escultor. Entonces aquí este ramo, el más práctico y positivo de los que se encuentran en la Escuela de Bellas Artes, ¿no? La ornamentación, pues sí, y entonces ahí se junta lo de la necesidad de crear hombres prácticos. Está gallardamente representada con hermosos bajorrelieves y escudos nacionales, modelados en yeso y adornados con oro por los señores Ruiz Ramelli. Estos trabajos de composición original son perfectos y agraciados. Hay esmero y corrección en el dibujo y exquisita delicación de detalles, que constituyen la parte principal en esta clase de labores. Las estatuas de Colón e Isabel las hará Siginolfi. Son mandadas a hacer para las celebraciones del descubrimiento de América antes de 1892. Finalmente llegan tardísimo porque las mandan a fundir a Italia. Llegan tardísimo, pues ya es la guerra de los 1000 días y no las pueden emplazar sino hasta 1909. Pero lo que pasa es que ya no las pueden emplazar porque ya el pedestal tiene otro mensaje. Entonces se van a tardar un tiempo más. Y luego otra vez ese pedestal va a cambiar otra vez en 1938. Finalmente las estatuas terminan en la estación de la Sabana, ¿no? El año pasado, después de que las intentaran decapitar, que fue el mismo sitio donde las fundió en yeso Siginolfi. Entonces, estas son las manifestaciones de esa escuela que se va creando en esa ciudad que se va adornando. Esta es la calle 12, que entre otras, además de que era el comercio, estaba la librería colombiana de Camacho Roldán, que también marcaría un hito en la cultura, entre otros porque vendían pues la literatura liberal, teatro y también partituras y también semillas, de todo lo que uno quisiera. Aquí está la maqueta para el monumento de Policarpa Salabarrieta, esculpida en el barrio por Dionisio Cortés, también alumno destacado de la escuela. La Pola fue erigida en el barrio de Las Aguas en 1910. Todas esas representaciones que vamos a tener de los bustos que empiezan a partir del 1900 serán todos alumnos de Siginolfi y de Ramelli. Como dato curioso también, la estatua de la Pola, como Las Aguas era un barriecito pobre, no tenía plata, entonces se quedó la maqueta pintada de dorado y esa fue la que pudieron poner ahí. Hasta hace muy poco que la mandaron a fundir en bronce. Bueno, entonces los espectáculos teatrales que tanto contribuyen al desarrollo del espíritu social son Francesco Zenardi y Mario Lombardi, los abanderados. La mala situación política del país, dice Cordovez Mouri, aleja a los artistas hasta el año 1894, en que trajo don Francisco Zenardo, empresario del Teatro Municipal, la compañía que inauguró este edificio con Hernani. Entonces aquí tenemos al ilustrísimo Francesco Zenardo, que además, dicen la prensa, además de calavera, era muy simpático.
Entonces empezamos con la programación del Teatro Municipal, ópera italiana, la empresa La Traviata, Fausto, el baile de máscaras, la Orquesta Santa Cecilia, que es Danzali también, las funciones de abono, muchas funciones son a favor de alguna de las cantantes o todo. Aquí tenemos también a uno de los Facchini, que ya se había quedado a vivir aquí antes de la compañía. El Facchini después tendrá otro hijito Facchini, todavía por ahí hay varios Facchinis, como hay varios Cantinis y Lombardis, y todos esos porque se fueron quedando. El Teatro Municipal fue el escenario escogido por el empresario barranquillero Ernesto Vieco para realizar el 1 de septiembre de 1897 la primera función cinematográfica en Bogotá, con títulos como Llegada de un tren a la estación, Las malas hierbas, El pugilato, El hombre y la rata. Por supuesto, el éxito era arrollador. El Teatro Municipal cuenta además con algunos focos de luz eléctrica. Era arrollador el éxito, era que se quedaba todo el mundo ahí esperando que se repitiera la función. Pero además había jolgorio, porque por supuesto se vendían cosas al lado y además también había otro café ahí al lado donde todo el mundo se iba y todo el mundo volvía otra vez a la presentación. El cinematógrafo es arrollador. Este es el comedor del Teatro Municipal con su bar al fondo. Semanalmente se imprimen publicaciones para divulgar las funciones. En ellas además hacen recomendaciones y se publican pequeños textos y poemas que serán declamados en el mismo teatro por sus autores. Entonces tenemos también la compañía Luque Lírico-Dramática, que presenta La Almoneda del Diablo. Tenemos otra vez La Traviata. Tenemos anuncios sobre los decorados, sobre el comportamiento de los autores, se le hace una reseña también a los autores en cada una de las publicaciones, y además hay un vocero que a pie va contando cuáles van a ser las futuras publicaciones. Entonces, por supuesto, en Bogotá todo el mundo recita y todo el mundo es poeta, ¿no? Pues se acuerdan, Caro, tenemos a Caro que escribe, es poeta y además filólogo, Marroquín también, todo el mundo es poeta. Por supuesto, entonces, en el Teatro Municipal hay veladas lírico-literarias. Y más aún si es en alguna fecha patria, ¿no? Pues seguimos aquí con el Miñón de la compañía Atzali, la sinfonía dedicada a Atzali. Atzali también termina formando aquí varios músicos. Entonces tenemos aquí las reseñas. La semana pasada llegó la compañía que ha deleitado durante varios meses al público de la culta capital. Encuentra entre su repertorio la aplaudida Ópera Nacional Florinda, música de Ponce de León. Florinda va a ser una de las primeras óperas nacionales, como va a ser también luego la música de Guarín, va a ser antes de Síndice, va a ser considerada el himno nacional. Y estas tienen letra de Rafael Pombo. El señor La Salle, estrenada con gran éxito La noche de su beneficio. Y también siguen con El barbero de Sevilla, La Gioconda, Fra Diavola y Ruy Blas. Deseamos para los artistas ruidosos triunfos y para todos, especialmente para el empresario señor Senardo, compensación pecuniaria por los ingentes sacrificios hechos para traernos tan culto y civilizador espectáculo. Las compañías se presentaban luego en Medellín. Este es el único en prensa que dice que ojalá tenga éxito económico, ¿no? Los otros se les olvida. Entonces tenemos aquí la compañía Sale con toda la cantidad de gente. Nótese señoras, las señoritas y los caballeros. La señorita Tanco Herrera, que es venezolana, ¿no? Del teatro, pues tendrá el teatro en Caracas. Están todas las hijas de los que son aquí las familias prestantes y divinamente, como la señora Cecilia Quijano de Echeverry, los Umaña,
la Margarita Caro de Holguín, que además pinta, pero parece que también canta. Todos están invitadísimos y todos están en la ópera. Si bien la ópera es sinónimo de gusto, el gobierno escoge las compañías y el carácter de las obras. Mejor que no estén influenciados por los franceses. El ideal, otra vez, es la madre patria. No tanta ópera, tal vez mejor zarzuelas, más ligeras, en español. Eso es lo que le gusta al pueblo. Los demás en el Colón pueden asistir a espectáculos internacionales y refinados. La comedia Divorciémonos es graciosísima y de gran alcance moral, como que tiene por objeto demostrar que el divorcio es contrario a la naturaleza misma del matrimonio y a los más hondos sentimientos del corazón humano. En toda ella domina aquella ligereza, aquel esprit juguetón y travieso propio del pueblo francés que redime con su espiritualidad y agudeza muchos defectos de otro orden. En toda la citada comedia no advertimos una sola frase que lastime el pudor, lo que no impidió que ciertos asistentes al patio se rieran y aplaudieran con sacorronería maliciosa algunos pasajes, como para dar a entender que ellos sí entendían el sentido recóndito y secreto que se escapa a la parte femenina de la concurrencia. Esta costumbre vulgar y grosera es la causa de que muchas piezas dramáticas sean miradas con sospecha por los padres de familia, cuidadosos, como deben serlo, de lo que ofenda el pudor de sus hijas. La expresión más inocente, subrayada así con la risita y la furtiva mirada hacia los palcos, se convierte en una abominación. Nos atreveríamos a suplicar a estos caballeretes que quieran darlas de muy agudos y de muy sabidos en cosas del mundo y que probablemente es la primera vez que pisen el recinto de un teatro, que se modere. Entonces tenemos otra vez a Lucía de la Monmur, tenemos los africanistas, el dúo de la africana, otra vez las monedas del diablo con la compañía Luque, y la zarzuela, compañía de zarzuela de Colón, de Zimmerman y Ughetti, también italianos, que es la del pueblo, y en los domingos se presentan espectáculos para las familias y se hace énfasis en las obras de teatros para niños y en las zarzuelas ligeras y aptas para un público, y ya se dice abiertamente, no ilustrado. Bueno, obviamente el Teatro Municipal va a acoger las sesiones solemnes de la Academia Nacional de Música. La sesión solemne pública se celebró esta academia la noche del 31 de octubre próximo pasado en el Teatro Municipal, con motivo de los grados que confirió al señor Santos y Fuentes, al maestro compositor, y a la señorita María Gutiérrez, maestra de pianoforte. La señorita María Gutiérrez de pianoforte, que toca el pianoforte, se irá después del país porque aquí las mujeres no pueden presentarse en público, en eventos públicos, porque en espacios públicos. Por supuesto, no solamente se habla de la música netamente colombiana. En las publicaciones periódicas se publican distintos textos, novelas y poemas. Los cuadros de costumbres que retratan la vida nacional se montan en el teatro, donde además se hacen lecturas de poesía. Clímaco Soto Bórbata, miembro de la Gruta Simbólica, escribe varias obras donde, sin querer queriendo y de forma muy velada, se empieza a mofar del régimen. Según cuentan sus autores, en tiempos de guerra había surgido este grupo donde, como la abstinencia había sido larga, también lo fue el derroche. Se olvidaron los muertos, los heridos, las temibles patrullas, el horripilante calabozo de la central, y a las 2 horas, merced a casi repentina transformación, el ático gentleman era una colosal inglesa, el escritor un sacerdote alemán, el arrevesado poeta una niña remilgada, y un pequeño erudito un feroz machetero de palo negro. Así entonces ya tenía formación teatral, digamos, Soto Bórbata. Estos son entonces parte también de los eventos en el teatro, al teatro, con las sombras chinescas vivas. Bueno, no solamente también es música, sino que en 1895 se presentó Harry Barner, ciudadano canadiense. Barner anunció que atravesaría el salto del Tequendama caminando sobre una cuerda floja. Fueron 3 días fallidos,
Y finalmente no se ahogó en el parque, en el Tequendama, pero cuando ya lo logró, pues no tenía público. Entonces dijo, bueno, voy a atravesar el Boquerón de Monserrate. Entonces colgó unos cables entre Monserrate y Guadalupe y los atravesó. Algo similar, perdona, Jimena, algo similar a lo que sucedió hace muy poco tiempo, ¿no? Igualitico, hace un mes exactamente estaba el señor pues que atravesó un poco, pues un cable un poco más largo y un poco menos grave que la del señor Wagner, que además se decía que era inglés, ¿no? Resultó que después era canadiense. Muy bien. Pues, pero entonces, claro, ese día sí tuvo público, ¿no? Todo el mundo, y fue famosísimo, y le pusieron una tablita en Monserrate, una placa diciendo que el ciudadano inglés. Cuando se dieron cuenta que no era inglés, entonces la borraron y ya se desapareció. No corrigieron, sino que la tumbaron. Bueno. Pero el día de la función en el municipal, con lleno a reventar, porque es que después de haberlo pasar el Boquerón de Monserrate, ¿cómo no lo iba a ver uno en el teatro municipal? Por supuesto. Pues resulta que el tipo extendió los cables, pasó con su pértiga, pasó haciendo toda clase de malabares, cuando de repente se soltó uno de esos cables, cayó de manera estrepitosa, alcanzó a caer sobre el proscenio, cayeron las cortinas, todo el mundo chifló, lloró, las señoras se desmayaron y nunca más se supo del artista aventurero. Nunca más se supo. Esa fue la última función y quién sabe. No se supo si se murió, si se desnucó, si sería exitoso después. Bueno, las funciones son muchas y muy variadas. Matiné, vespertina y noche. Días dedicados a la música, a la ópera, al entretenimiento familiar. El Teatro Municipal acoge a ciudadanos sin distingo de raza, credo y a precios módicos. Después vamos a ver una foto en la que nos muestra qué tipo de público está yendo al municipal. Entonces aquí tenemos la programación para los niños, la Aurora Infantil, dirigida por su fundador, José A. Jiménez, en la que participan niños, 40. Y la banda de las trompetas. Bueno, y si uno quiere, pues se queda ahí todo el día y ve todo ese popurrí. Podemos ir terminando, Jimé, para ir cerrando y ellos hacer preguntas. Bueno, aquí todavía estamos. Bueno, aquí está, a pesar de la rivalidad, están los artistas. El pobre Senardi queda trunco. Empieza la Guerra de los 1000 días. Obviamente no hay teatro, pero vuelve en 1904 y es Rafael Uribe quien propone desde el Teatro Municipal su discurso que se llama El socialismo de Estado. Luego, en 1914, dicta su conferencia titulada Fundamentos de la Política Liberal. Ya sabemos que el 15 de octubre sale de su casa, ahí al lado del Capitolio, y lo asesinan. Desde el municipal, sus seguidores pronunciarán varios discursos. ¿Quién lo mandó matar? La grieta que conlleva la demolición del teatro se empieza a manifestar desde ese entonces. Un teatro para liberales y revolucionarios, habrá que ver. Bueno, entonces en el 10 están todos los músicos, Pino, Emilio Murillo, Bug García, Guarín. Estos son los voceadores, las compañías de zarzuela, que cada vez son más exitosos. Y en 1917 el nuevo gerente hace un inventario. No solo tiene goteras, la estructura tiene dietas graves. Ahí se hace una lista, una piedra que sirvió para el cinematógrafo en el jardín, una lámpara eléctrica sin aplicación, 2 excusados y un orinal, varias sillas de paja destrozados, un trozo de alfombras de terciopelo, 310 sillas de platea en regular estado. Bueno, tampoco existen ya los telones, los atriles están rotos, las lámparas están sin bombillo,
tiene un saldo a favor de 150 pesos, pero le debe a los obreros, a la ferretería, a la compañía de energía eléctrica, a la compañía de teléfonos, al de las imprentas y así. La restauración dura un tiempo, pero bueno, para no avanzarnos, entramos el 38, lo van cambiando. Mientras tanto están Antonio Álvarez Lleras, que publica la novela semanal que marcará un hito en el teatro colombiano, y el periodista y comediógrafo Luis Enrique Osorio, el Mono. Escribían y montaban obras de teatro y forman sus propias compañías. Su casa es el Teatro Municipal y sus mensajes son el Teatro Municipal. Este es el público del Teatro Municipal. Están los muchachos voceadores de prensa, están las niñas modestas y están las señoras más o menos elegantes. Y están los avisos empiezan a aparecer las obras de teatro con una evidencia crítica. Está Víctor Mayarino, que crea los personajes, y aparece la radio, y la radio los pasa en directo. Está también Campitos, bueno, y en el 38 hace Santiago Martínez Delgado, alumno de la Escuela de Bellas Artes, el telón que desaparece. Campitos introduce sus espectáculos La Luz Negra, para lo cual importa el equipo. Presidente de Sobavilandia, revista musical compuesta por 32 cuadros, 12 girls y 8 boys dancers. Coreógrafos Roberto Luzzi. Bueno, Campitos no hace sino mamar gallo y echa vainas para un lado y para el otro. Acá es el Teatro Municipal. Empiezan las conferencias del gobierno liberal. Carlos Lozano y Lozano empieza con los ministros de gobierno, le sigue Lleras, le sigue don Agustín Nieto Caballero. Luego están las manifestaciones de los vendedores de dulces en el patio del Municipal, están también las manifestaciones de los choferes en el Teatro Municipal, están las manifestaciones de las mujeres telegrafistas y de la compañía telefónica. Pero además se enrarece también el espíritu, y está Mariano Ospina Pérez, que resulta elegido. Los viernes se agolpa la gente en el teatro y fuera de él para oír a Gabriel Turbay y a Jorge Eliezer Gaitán. Laureano Gómez, por su parte, convoca también a sus seguidores. En la prensa se acusan unos y otros por los desmanes sucedidos en los alrededores. El 9 de abril de 1948 cae asesinado Jorge Eliezer Gaitán y ya sabemos el resto de la historia. En 1950 se le pidió la renuncia a Alberto Uribe Ramírez, gerente por 30 años. En su lugar se nombró un gerente conservador. En pocos meses se decide, sin dar noticia alguna, la demolición del teatro. En pocos días el Teatro Municipal desapareció, se borró su rastro. Ante las preguntas se alega el estado ruinoso de la construcción. Ni el gobierno ni la administración se manifiestan. No solamente desaparece el teatro, desaparece absolutamente todo. El telón, las silleterías, las lámparas de Siginolfi, absolutamente todo. No quedó nada, quedó el hueco, que luego lo pavimentaron. Fin de la función. Espantoso. No, pero es entretenido, es todo un teatro. Borrarles. Es una función de teatro. Claro. Y ópera. ¿Alguno de ustedes quisiera conversar con Jimena? ¿Tiene alguna pregunta para desarrollar el diálogo? Buenas noches, Jimena. Yo quiero agradecerte. Soy Jorge Sabaraín, director del Teatro La Concha, por esa exposición tan erudita, pero al mismo tiempo tan sencilla y aclaradora. Así que muchas gracias. Si puedes leer el chat, hay un mensaje de Miguel González para ti. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Jimena, estamos muy agradecidos de haberte escuchado. La presentación queda guardada en los canales de La Concha. Ustedes pueden ingresar al
a la página web del teatro y pueden ver los diálogos que se han desarrollado en torno a esta relación entre teatro, pintura y toda la construcción de la música en Colombia. Miguel González también hizo referencia fuertemente en su intervención acerca de la ópera y de esa construcción de la belleza. Me parece que hubiera sido ideal que hubieran estado ustedes dos conversando. Yo no tengo más sino que invitarlos a ustedes a los próximos 4 diálogos. Están en el mismo canal, en el mismo dirección de Meet. Y si alguno de ustedes quiere preguntar a profundidad a alguno de nuestros presentadores, solamente mandan las preguntas y nosotros se los hacemos llegar a todos ellos. Mil gracias por estar con nosotros y los esperamos el día de mañana. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Jimena. Muchas gracias. Rico Mil verlos. gracias, Jimena querida. Muy bacano. Muchísimas gracias, Jimena, estuvo buenísima. Tengo que mirar bien. Muchas gracias. Nos faltó espacio para contar más cosas del Teatro Municipal. Pues que sea parte 2. Sí, Que haya indiscutiblemente, una segunda. indiscutiblemente volverá Jimena a estar con nosotros. Nosotros vamos ahora para Villa de Leyva, la siguiente convocatoria de cavilantes, y seguramente Jimena estará con nosotros nuevamente si acepta nuestra invitación. La acepto, claro, yo feliz. Muchas gracias. Rico. Gracias. Bueno, gracias. Hasta Gracias a pronto. todos. Gracias. Hasta luego. Chao. Hola, Jime. ¿Qué hubo? Me hubiera encantado que Miguel hablara contigo, pero me dices ahora en que él no tiene, ¿cómo se llama? Redes sociales.